Y lo primero, supongo que ayer por la tarde vendríais, yo no vine y quería disculparme muy sinceramente y deciros, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. No, de verdad, no, es la primera vez que me pasa, ¿eh? Nunca me ha pasado, pero bueno, entre la familia y el trabajo pues se te lía un poco las cosas. Bueno, gracias por venir esta mañana y hacer el esfuerzo. Y quería empezar con Maya, que es mi hija, por varias razones. Primero porque en los últimos años en estudio hemos hecho bastantes proyectos relacionados con niños y supongo que de alguna forma ella tiene mucho culpa de ella. Y lo otro también es curioso la inocencia la inocencia de un niño cuando se empieza a utilizar objetos. Y esto es, lo primero que hacen casi todos los niños y Maya también es interesarse por las gafas de su papá. Y me llamó la atención cómo las coge y se las pone, que evidentemente se las pone al revés porque al estar enfrente tuyo es como la forma más intuitiva de cogerlo. Y es, no sé, la historia de cuestionar cómo utilizamos los objetos y cómo interactuamos con ello, que me interesa mucho. Quería hablar, un poco de introducción de cómo trabajamos en el estudio. Normalmente siempre, en todos los proyectos que hacemos, siempre hay dos conceptos que se van mezclando. Una parte es la innovación, que es lo que trae el objeto, la parte inesperada o la parte nueva. Y por otro lado, la familiaridad, donde siempre jugamos con las ideas preconcebidas que tenemos sobre lo que nos rodea. No es una fórmula matemática ni nada de eso, sino simplemente que siempre esos dos elementos siempre están en el proyecto. Y luego también la idea de interesarse mucho entre lo que es el espacio entre nosotros y el producto, la interacción. El estudio es Héctor Solano, donde hacemos dos áreas principales. Una es lo que es el producto, diseño de producto, y luego otra área donde hacemos instalaciones y diseño relacionado con los espacios, que lo firmamos como Borealis. Voy a hablar de las dos áreas. Y el estudio hasta ahora estábamos en Londres, que yo he estado viviendo allí como unos 13 años o 14 años, y el año pasado nos mudamos aquí a Valencia, pero la idea es al final vas de un sitio a otro. Somos muy pocos, está Rafa, aquí sentado, ¡saluda! que trabaja conmigo ya desde hace muchos años. Y luego siempre tenemos a alguien más de prácticas, o sea, que somos un estudio muy pequeño, de 3, 4 personas. Lo que pasa es que a veces cuando hacemos proyectos más grandes, pues siempre buscamos colaboradores. O sea, que en realidad detrás de todo esto hay 2, 3 personas, no hay más. Pero no estoy yo solo, eso está claro. No es que salga de un pequeño equipo. El primer proyecto, es un botijo, que se llama La Siesta, que igual lo sonará, que es un proyecto con Alberto Martínez de Cul-de-Sac y Raki Martínez, otro compañero. Esta foto la pongo para explicar lo que es un botijo cuando doy conferencias por el mundo. Aquí, como ya sabéis lo que es un botijo, no hace falta explicarlo. Pero lo curioso de este proyecto es que esto lo hice como estudiante cuando estaba en la escuela en Londres, y lo curioso también es que a veces tienes que salir de donde vives para poder hacer algo de donde eres. Y esto de hecho lo hicimos en Londres, el primer prototipo fue en la escuela allí, y luego ya hicimos una serie aquí en Agost, un pueblo que es famoso por los botijos. Si alguien quiere hacer un botijo, se tiene que ir a Agost. Este es también un proyecto que se llama La Superpatata. Estos proyectos son de hace mucho tiempo y a mí un poco me aburre ya casi, pero creo que es interesante mostrarlos para ver la trayectoria y para ver lo que he hecho. Esto lo hice también como estudiante en el último año de carrera en Londres,
Y esto es un objeto que, bueno, que encontré que lo puedes comprar en mercadillos, un globo lleno de harina con dos... Buenas, adelante. Llega esta, no pasa nada. Y lo que me interesaba es que algo tan sencillo, tan económico, fuese tan divertido. El escaso recurso de materiales y con esos pocos materiales puedes conseguir tanto efecto. Y esto es algo que es muy importante a la hora de diseñar un producto. Si puedes conseguir decir lo mismo con muy poco, eres el crack. Y entonces esto es lo que luego se convirtió en una lámpara que, pues en lugar de cambiar la cara de ese objeto, lo que cambia es la intensidad de la luz. Fue un proyecto muy interesante porque con eso gané un premio que se llama Peugeot Design Award, que es un premio en ese momento en Londres era el más importante y me supuso un poco poder empezar a trabajar directamente después de la carrera pues como autónomo, empezar a hacer mis proyectos. Aquí está mi familia, por ahí detrás mi tía, mi madre y amigos y Mónica, que es mi mujer, en la noche de celebración del premio. Y esto fue mi primer proyecto encargado por un cliente, que era Metalarte, una empresa de iluminación de aquí de España. Y se parece un poco la idea, es un juego muy parecido a lo que pasaba con el botijo. En este caso era coger qué pasa si en lugar de diseñar una lámpara nueva, lo que diseñamos es un contexto. En lugar de tener la lámpara en la mesita de la noche, de repente la tienes en la piscina. Y fue curioso, en el día de la presentación, cuando fui a Barcelona para presentarlo, fui con un prototipo que habíamos hecho con una lámpara de salvamento marino y una turipa. Y le decía al cliente que habíamos hecho una lámpara solo para piscinas. Decía, hostia, ¿solo para piscinas? Pues entonces va mal, ¿no? Porque si solo podemos vender a la gente que tiene piscinas, no tiene mucho mercado. Dice, bueno, pero si conseguimos venderla a todos los que tienen piscinas, pues entonces ya es bastante. Bueno, es un producto muy peculiar, una tipología un poco nueva. De hecho, una vez que salió esto, empezaron a salir lámparas de piscina, que antes no existía esa tipología. Esto es el prototipo, que es las luces de emergencia de salvamento con la tulipa. Bueno, cosas curiosas que te encuentras cuando vas por ahí. Y esto es al lado de casa donde vivía ahí en Londres. Y cuando pasaba muchas veces no sabía muy bien lo que era, hasta que un día vi un gato subir por ahí. Y es curioso que la escalera tiene hasta como una barandilla, como si el gato se fuese a caer. Pero bueno, es curioso el producto hecho para el animalito. Y hacemos cosas muy, muy diversas. Esto es un autobús bueno, en realidad es un concurso para diseñar el nuevo autobús de Londres, que fue en colaboración con 3 diseñadores muy buenos. Uno es Enrique Miñarro, Joaquín García y Javier Esteban. 2 de ellos están especializados en transporte, por eso realmente pudimos hacer esto, porque si no, ni de coña. Pero bueno, nunca había hecho... Bueno, sí, de estudiante sí que hice un vehículo, pero vamos, no es un área donde hemos trabajado. Pero gracias con la colaboración con ellos pudimos hacer. Y la verdad es que siempre que... A mí, cuando te preguntan muchas veces cuál es tu proyecto favorito, muchas veces para mí el reto es lo más interesante. El poder hacer un proyecto que nunca has hecho antes. Y la verdad es que por eso dije cuando Quique y Chimo me llamaron para hacer el proyecto de este conjunto, enseguida les dije que sí, porque son muy buenos y también porque nunca antes lo habíamos hecho. Entonces dije, pues hay que tirarse a la piscina. El autobús era... la idea era diseñar un nuevo autobús basado o inspirado en el Roadmaster, que es el autobús típico de Londres de
de 2 pisos. Cuando empezamos el proyecto hicimos como una línea donde estaba el autobús, el Roadmaster original, y en el otro extremo estaba un autobús totalmente nuevo, que no tuviese nada que ver con ese Roadmaster, que no te recordase. Y en algún momento queríamos encontrarnos como casi a mitad. Un autobús que sí que recordase al tradicional, porque es un icono, porque es un autobús muy, muy querido allí en Londres, porque es un autobús muy bueno, muy bien hecho, tiene muchas cosas que son muy interesantes, y a veces si las cosas son buenas, porque hay que cambiarlas. Entonces cogimos lo mejor del Roadmaster y lo que hicimos es intentar mejorarlo. Una cosa más interesante es la ventana en diagonal, que es una ventana que ilumina la parte más oscura o más peligrosa del autobús, que son las escaleras, y al mismo tiempo se convierte como un icono del autobús. También teníamos que permanecer en la Open Platform, que le llaman, que es donde, bueno, si habéis estado en Londres o habéis visto los autobuses, ahora ya no, pero los antiguos estaban abiertos, entonces podías subir y bajar cuando estuviese parado el autobús. Bueno, si quieres subir o bajar en marcha, también puedes, depende de ti, ¿no? Entonces, como queríamos intentar mejorar un poco la seguridad de la plataforma, entonces de tal forma que cuando estaba en parado, estaba en verde, y luego unos segundos antes de que se fuese a poner en marcha, te indicase que estaba rojo. Entonces, como un poco que te avisara lo que iba a pasar a ti y al coche que viniese detrás. Hicimos también el interior, que respetamos mucho lo que era el autobús Roadmaster original, etcétera. Ay, hola, que no te había visto, dime. Sí. Sí, fue un concurso. Ah, bueno, no dije que sí hemos ganado o no hemos ganado. Bueno, no ganamos, quedamos segundos, pero uno estuvo mal porque quedamos segundos detrás de Norman Foster y Aston Martin. Entonces, no. No, luego, no, esos son Barber o Selby, que no se presentaron. No, luego el autobús en realidad se hizo otro concurso para construir el autobús. Y ese concurso no tenía nada que ver con el concurso de diseño. De hecho, el que luego hizo el autobús es Heatherwick, el diseñador. No. Bueno, la antorcha no, dices el pebetero. Ah, vale, el pebetero sí, Heatherwick. Sí, pero en realidad no es que se presentara ni hubiese ganado el concurso, sino es que hubo una empresa que produjo, que ganó la producción, y esa empresa trabajó con ese diseñador para poder hacerlo. Pero en realidad no tiene, bueno, son ya rollos de política y, bueno, muy mal porque está muy mal organizado el concurso, porque utilizaron el concurso a nivel mediático, pero no a nivel serio de propuesta, vamos a hacer un autobús. No, de hecho el autobús que luego hicieron no tiene nada que ver. Bueno, han cogido cosas de unos y de otros, pero no es el de Foster y de Aston Martin, que supone que si es el ganador tendrían que haber hecho eso. Pero bueno, es lo que pasa. Si quieres preguntar, puedes preguntar, mira, sin problema. Este es Mr. Q, que es la primera colaboración con Muji. Bueno, que es un puzzle de madera tiene imanes dentro, entonces te permite hacer diferentes posiciones del muñeco, o simplemente dejar todo en un bloque. En realidad este proyecto lo hicimos, para contaros un poco de dónde viene el proyecto, pero lo hicimos fue un proyecto autogenerado para una exposición con otros diseñadores sobre sostenibilidad. Y luego ya, bueno, coincidió que me reuní con Muji y le enseñé el proyecto, y les interesó mucho, les gustó mucho, y al final pues se llevó a cabo. Esto suena muy fácil, pero en realidad no es fácil. Pasa 1 año o 2 años hasta que sucede. Y hasta una cosa tan sencilla como esto, que es
que es un juguete, ¿no? Pero bueno, al final aquí lo vamos saludando a todos los amigos. Lo interesante al final es que por fin llegó a las tiendas y la gente lo pudo comprar, que al final es lo más interesante. El siguiente proyecto es Natura, y es un proyecto para la Mediterránea. No sé si la conocéis, pero es una empresa de vidrio reciclado de La Lloría, de aquí, de la Terreta. Y el briefing que teníamos, querían que diseñemos unas lámparas para ellos en vidrio. Entonces, casi que el proyecto surgió del problema, de cómo solucionar la unión entre un vidrio y otro material. Y viene un poco aquí, el corcho es uno de los objetos, es uno de los materiales que más está relacionado con el vidrio, ¿no? Porque se utilizan las botellas de vino. Entonces, ¿por qué no utilizar el corcho como base para poder sujetar las lámparas, que luego también se convirtieron en floreros o lámparas de colgantes? También es un proyecto, bueno, como todos, que muy largo, de un año o año y medio, de muchas pruebas, de trabajar con varios suministradores hasta poder conseguir el prototipo final. Pero bueno, para mí, cuando haces el proyecto, una primera fase es cuando tienes la idea, luego las imágenes, que son los renders, donde ya ves un poco por dónde van los tiros, pero la parte más interesante, cuando ya te emocionas de verdad, es cuando empiezas a ver estas cosas, que son todos los prototipos y las pruebas, y realmente ves que es de verdad, que lo puedes tocar, que tiene una textura, tiene una temperatura, etcétera. Los moldes del vidrio para hacer los prototipos. No sé, estas cosas es cuando realmente solo el tamaño del molde ya es alucinante. Y luego hicimos otro proyecto también para la Mediterránea, que se llama también Natura, que son unos jarros. Entonces la idea de hacer era, ¿por qué no tener, en lugar de tener unos tarrones que los escondes en la cocina, ¿por qué no sacarlos fuera de la casa? Y entonces mezclar un poco la idea de florero con el tarro para hacer un objeto que bueno, tuviese una dignidad y que hablase casi entre una mezcla entre florero y tarro. Y de hecho se pueden comprar para los dos usos. Bueno, este proyecto os voy a contar un poco más de dónde viene el proceso y cómo llegamos hasta ahí, porque es uno de estos proyectos que bueno, duran mucho en el tiempo. Este creo que fue unos 2 años hasta que salió. Y empezó aquí. Empezó en realidad cuando yo era muy pequeñito, tenía 3 meses. Pero bueno, empezó un poco la chispa aquí esto es la película de Ridley Scott. A ver si me acuerdo. Kingdoms of Heaven. ¿Alguien se acuerda de la película? El Reino de los Cielos, exacto. ¡Correcto! El Reino de los Cielos. Y bueno, me llamó la atención la cota de malla, el traje del guerrero, que en realidad es una... ¿Cómo? Saladino, jolín, sí que sabéis. Yo es que tengo un problema, la memoria mía es como de pez, ¿sabéis? Como el compañero de Nemo, pues más o menos igual. Entonces no me acuerdo de nada de los nombres, es un desastre. Desde luego lo que no serviría es para hacer guías turísticas de museos donde tienes que ir diciendo todos los nombres y fechas, un desastre. Pero, sí, eso igual sí. Pero bueno, tengo aquí el público que me ayuda, o sea que está bien. Bueno, entonces me interesaba la textura, que en realidad lo puedes encontrar en techos, en muchos. Es una textura muy, muy familiar, ¿no? Que todo el mundo reconoce. Y al final, esto es el producto final, como quedó, pero
No, evidentemente no empezó así. Estos son los primeros bocetos donde la idea era muy parecido a lo que el traje, que era una repetición de discos con una estructura. Esto es el primer render y eso en realidad al final lo que sucede en los proyectos es que es imposible intentar solucionarlo todo de golpe. Tienes que ir poquito a poco. Y esto es un buen ejemplo, ¿no? Porque aquí en realidad creamos una imagen que era mentira, en el sentido que por coste es imposible. No puedes hacer una lámpara de 2000 disquitos. Solo en montaje o solo en producción salía carísima y no podría ser realmente. Pero sí que por lo menos te da una primera imagen de por dónde van los tiros y cómo se puede desarrollar. De ahí, esto es lo que mostramos al cliente, que era Fontana Arte, y le interesó mucho, le gustó, aunque también eso no estaba solucionado. Y entonces empezó a venir la parte dura del proyecto, que es realmente convertir la idea en un producto, que es algo muy, muy diferente, ¿no? En hacer de una idea algo que tenga un coste razonable y que mantenga el valor que tiene la idea principal. Estas fueron ideas del principio, cómo queríamos hacer una estructura, que escogieran los discos de forma independiente. Aquí yo como si estuviera trabajando. Pero bueno, hicimos aparte en el ordenador 3D, sí que es muy útil empezar a hacer prototipos en cartón, y la verdad es que simplemente con cartón y papel puedes hacer millones de cosas. En el estudio, esto es en el estudio de Londres, que tampoco teníamos taller y la verdad pues te tienes que buscar un poco la vida, cómo llevarlo a la realidad. Y estas son las primeras pruebas que empiezas a ver cómo se comporta la luz, cómo se refleja, etc. Y este fue el peor momento del proyecto. Esto es en Fontana Arte, una reunión. Ya se había ido todo el mundo. Y estábamos ahí y la verdad es que fue el peor momento porque esto fue cuando realmente el proyecto se empezaba a tambalear. Donde se empezaba a convertir en la lámpara que no tiene nada que ver ya con la idea original y que ya ni te gusta. Dices, madre Dios, es que esto no es lo que estaba pensado. Y encima tampoco por coste era demasiado interesante. La idea entonces era, como salía muy caro a poner todos los disquitos, pues en lugar de ponerlo todos disquitos, pues ponemos un par de líneas y ya está. Y bueno, esto no podía ser. Intentamos reducir el número de disquitos, pero no acaba de funcionar. Hasta que hablamos con Fontana Arte, nos pasaron el proyecto ya para cancelarlo totalmente, para decir, esto es imposible, no sale, no salen los números, no podemos hacerlo, y hay que buscar otra forma otra construcción para poder realizarlo. Y la verdad es que al final este proyecto se hizo por la insistencia y por cabezonería casi. Cabezonería, no sé si más de Rafa que mía, que es más cabezón que yo. Y salió el primer prototipo, es esto. Es aunque se vea muy cutre, es realmente lo que muestra la semilla de lo que luego lo que va a ser. En lugar de coger discos independientes, lo que pensamos, ¿por qué no? Son líneas, discos de diferentes, con un desarrollo diferente, que va formando la forma va formando la cúpula. Y tiene un efecto similar a lo que hicimos. Hicimos el desarrollo utilizando un programa que no sé si conocéis, pero deberíais conocer, Pepakura. ¿Lo conocéis? Yo flipo. Apuntarlo. Pepakura. Es un programa japonés que es para sacar desarrollos de formas, de cualquier forma volumétrica, te saca el desarrollo para poder hacerlo en papel. Suena muy fácil, pero tampoco es tan fácil, ¿eh? Hay que saber utilizarlo. Rafa es un crack
ya en el programa. Y la verdad es que es muy útil para poder sacar los desarrollos y para poder hacer. Y puedes hacer elefantes, edificios enteros, todo lo que quieras con papel. Bueno, entonces utilizamos el programa para sacar los desarrollos de lámpara y ya hicimos a una escala 1:1 en papel, pero la misma medida. Y esto fue el primer prototipo que hicimos en estudio. Ya se lo pasamos a Fontanarte, que hicieron en metal. Salió esto que está actualmente fuera de proporción y fuera de dimensiones, pero que ya se veía que podía tener futuro. Y de ahí lo bueno es que bueno, trabajamos con la empresa, aunque nosotros llevamos mucha parte del desarrollo, también solucionaron ellos también mucha de la parte técnica de exactamente cómo sujetar cada una de las piezas, que esto es súper importante a la hora de trabajar con un cliente, que no tengas tú que solucionar hasta el último tornillo, hasta el último detalle, porque llega un momento que ya no se te va de las manos, no estás tan especializado. Y luego ya el resultado al final. Es una lámpara, yo creo que es una de las lámparas, la primera lámpara que hacemos que realmente hace luz. Y no, hace muy buena luz porque hace la luz perfecta, que es una luz directa abajo, a la mesa, donde lo coloques, y una luz indirecta a la sala, ¿no? Por los lados. Y de ahí ya pues toda la familia de pie, de lámpara, de arco. Luego ya vino la alcaldesa de Milán, Carlo Giuliano, que es el dueño de la empresa, toda la presentación. Y bueno, ya está. Otra de estas imágenes que habla de la familiaridad, y es curioso, en realidad para hacer una valla como esto, con el tablero de DM ya hubiera sido suficiente. Y me parece curioso que se han tomado el tiempo de dibujar la valla para que parezca una valla. Pero la necesidad de sentirnos próximos a los objetos. El próximo proyecto es el porrón pompero, que bueno, fue encargado por la Mediterránea y nos encargaron un poco lo mismo que sucedió con el botijo, poder hacer un objeto que rediseñar el porrón del siglo XXI. Hicimos un poco el pensamiento de qué sucede cuando la diferencia de cuando antes bebíamos vino y la hora, ¿no? Antes se cogía directamente de los barriles, gracias, y se ponía en el porrón y de ahí se bebía, ¿no? Y ahora estamos acostumbrados, evidentemente, siempre a beber del vino. Entonces, ¿por qué no un porrón que funcione a partir de la botella de vino? Y realmente que la botella de vino se convierta en donde está el contenido, no hace falta pasarlo a un sitio. Y no solo es un porrón, sino que también funciona como decantador. Por el otro lado puedes verter el vino y se oxigena. Esto fue el primer prototipo que se hizo y estaba hablando en Skype con... yo estaba en la Ollería en Valencia y ellos estaban en Londres, que está ahí Rafa y más gente del estudio. Y bueno, fue un momento especial porque dices, por fin se puede y puedes beber. Y luego ya con... Ahí se ha llenado todo. Vale, se ha llenado. Ese. Ah, sí, se acaba. También. ¿Qué? Claro, ¿qué ha pasado? Sí. Ay, ¿lo has visto? No, va. La familia es que apoya mucho. Son los primeros fans, ahí con la paelleta y todo. Este es el monstruito Maya. Y bueno, lo pongo porque ahora voy a hablar de productos que están relacionados más con niños. Y este es nuestro bestseller del estudio. Esto es lo que más la verdad es que más se vende. O que más interesa a la gente y al final que realmente compra. Es lo típico que te dicen, ostras, he visto los tatús en Finlandia, he visto los tatús en Australia, he visto los tatús en Japón. O sea, está por todos lados. Y bueno, simplemente juega con la idea de todo el mundo se ha dibujado en la mano
un muñequito para hacer como si fuera una marioneta. Entonces, por llevarlo un poco más allá, ¿qué sucedería si en lugar de dibujártelo, pues tienes una calcomanía para hacer diferentes animales, monstruos, aliens? Bueno, hemos hecho de todo. Esto es como Torrente, que si ves que funciona, pues sigues haciendo hasta que se siga vendiendo, ¿no? Aquí mi sobrina con uno de los monstruos. Y de ahí Airheads, que son una colección de globos que se convierten en animales. Esto, cuando empiezas a hacer esta clase de objetos que son para niños, la verdad es que te das cuenta es que casi todo lo que encuentras de niños son, a nivel de idea, hay muy poca idea. Bueno, sí que hay productos que sí que son interesantes, pero que realmente juegan solo mucho con la estética, con hacer lo que parezca un elefante, hacer lo que parezca pero realmente no hay un trabajo de idea, de buscar un concepto detrás de los objetos. Y no sé si porque a lo mejor los diseñadores no se han interesado por esta área y como lo han dejado más para otra gente y nos centramos más en lo típico, que es un mobiliario, iluminación, etcétera, otro tipo de objetos más serios. Pero la verdad es que una vez que te pones a trabajar en esto, te das cuenta de que se pueden hacer con 4 cosillas, con un poco de papel y unos globos, puedes hacer cosas tan bonitas y tan sencillas como esto. Y que luego la gente te escribe emails diciendo que se los ha comprado a sus hijos, que los ha hecho y han sido un éxito, que les ha gustado un montón. Y bueno, eso siempre anima, porque dice, bueno, por lo menos a alguien le interesa lo que haces, ¿no? Y esto sigue siendo en la misma colección, son los Finger Puppets. Y lo curioso de esto es que son las únicas marionetas de dedos que hablan, porque normalmente las marionetas son de tela y la boca la tienen pegada a la tela, ¿no? Pero esto es curioso que en la misma mano del dedo te sirve como para hablar, ¿no? También la idea de todos estos productos tienen una parte de que lo tienes que hacer tú. Y al final casi es lo de siempre, ¿no? Es casi para mí uno de unos juguetes más interesantes es el Lego. Porque realmente no es el producto final, sino lo que sucede en mitad, el proceso de hacerlo, ¿no? Entonces, esto un poco pasa lo mismo. Aparte que el producto final sea interesante, pero también la idea de que te juntes con tu hijo y entre los dos te pongas a montarlo. Solo el tiempo que pases haciendo eso, pues ya es interesante, en lugar de coger y darle un cacharro de plástico terminado y un poco no estar jugando, no pasar el tiempo con él, que al final es lo más interesante, el tiempo que pasas con él. Y ahora ya estas cosas un poco más serias. Pero este es el pequeño electrodoméstico que hacemos, que es un altavoz para Lexon, que juega con la idea, el icono, otra vez un poco la idea de recuperar iconos, que es el icono típico del ordenador, ¿no? De apagar, encender. Y también la idea de que para apagar el altavoz lo pongas boca abajo. Este es un último proyecto que voy a hablar de producto, que es lo hicimos para Viena, para la Oficina de Turismo de Viena, y era diseñar el briefing era diseñar un souvenir. Y bueno, y eso es uno de esos proyectos que puede ser muy fácil o muy difícil. Muy fácil porque todos los souvenirs que existen son muy feos. Entonces digo, bueno, por poco que hagamos será bonito o será interesante. Pero por otro lado, muy difícil porque dices, hostia, si todos son muy feos, por algo será. Digo yo, igual es porque es lo que a la gente le gusta y no hay más. Y aunque hagas uno que te parezca a ti muy chulo, muy bonito, al final la gente lo que quiere no conecta con el público. Entonces empezamos con la idea de que tenía que estar algo muy, muy identificativo con la ciudad. Que al final te lleves realmente un trocito de la ciudad y que se reconociese como souvenir, pero bueno, esté un poco esté
que no tenga el kitsch, el kitsch que tuviesen los souvenirs tradicionales, que fuese algo un poco que pudieses ponerte en casa y no te asustase. Y bueno, creamos esto que es el pop-up souvenir. También es súper práctico porque viene totalmente plano, entonces la idea cuando llegas a casa te lo montas. Entonces un poco que no solo es el objeto acabado, pero también la experiencia de montarlo. Lo puedes llevar en la maleta, no se te rompe. Bueno, es súper práctico. Es la bomba. Y de hecho ganó un concurso que ganamos no ganamos el premio, nunca ganamos. Este tampoco ganamos, no ganamos el premio de profesional, de jurado, pero ganamos el del populacho, el del público. En realidad ganamos el del público gracias a mi madre, que hizo una campaña de marketing brutal. Y entonces convenció a toda la familia, amigos, para que votasen ahí por internet para que ganamos. Pero bueno, bromas aparte, al final sí que se va a producir. De hecho, lo vamos a producir nosotros. Hay en el estudio cortando el metal. No, lo vamos a encargar a una empresa en Madrid, pero vamos, que vamos a gestionar toda la producción y vamos a hacer los primeros 3.000 para poder venderlos. Y ya un par de proyectos y ya termino. Voy a hablar de la parte de instalaciones, que llamamos boreales. También le llamamos boreales porque es tan diferente al resto, tan diferente a nivel, cuando lo ves así de primero. En realidad, a nivel de concepto es muy similar a lo que hacemos en la parte de producto, pero sí que te das cuenta que cuando hablas con el cliente, a quien va dirigido no tiene nada que ver. Estos son para empresas multinacionales, empresas mucho más grandes, y yo creo que requiere también otra forma de presentarse, ¿no? El primer proyecto es para Roca y fue bueno, nos encargamos de hacer un stand de feria para Londres, pero era un stand de feria un poco peculiar porque no querían mostrar ninguno de sus productos. Querían una experiencia, querían hacer algo que les sirviese a presentarse al mercado inglés y algo muy espectacular, algo que fueses a verlo y recordases la marca y también y que representase el cambio que está haciendo la empresa, ¿no? Hacia más una parte más innovadora. Y entonces, muy dirigido también a arquitectos y diseñadores. Entonces, lo basamos en, evidentemente, si hablamos de Roca, una empresa de baños, el agua es la parte, es el alma de la empresa. El agua es lo que está alrededor de todos los productos. Entonces, ¿por qué no basarse en la imagen más típica, más familiar que tenemos del agua, que es una gota cayendo en un lago, ¿no? y generando las ondas? Y esto es lo que hicimos. Y bueno, lo que habéis visto en la última parte era un render, no era verdad, pero lo primero sí que era verdad. Sí que son lucecitas que se mueven. Esta es bueno, aquí ves, esto es la parte más interesante del proyecto, que es cómo se hizo, cómo lo llevamos a ver. Mi mujer es peluquera y entonces pasa mucho tiempo en tiendas de peluquería y compré lo que habéis visto al principio, que era como un peine. Y de ahí un poco surgió la idea. Teníamos una idea muy clara que queríamos representar agua, pero representarla sin utilizar el agua, una interpretación. Entonces, cuando encontramos el objeto dijimos, esto es
molaría representarlo con puntos en lugar de con una superficie. Hicimos la bestia esta, que tiene una estructura metálica por abajo que se va moviendo y va empujando un manto de silicona de 3 metros por 3 metros con 1000 varillas de fibra de carbono y LEDs que están justo encima. Un proyecto súper largo, muy complejo, muy interesante, porque cuando haces proyectos así, que ya tienes un poco de medios y de presupuesto, puedes empezar a trabajar con gente súper interesante, como son un ingeniero en animatronics, ingenieros eléctricos, químicos, etcétera. Solo para hacer el molde de esa pieza vino la empresa que suministraba la silicona para asegurarse de que estábamos, de que estaba la empresa que lo construía, eran las condiciones adecuadas para poder realizar la colada, ¿no? Eso estaba en una habitación totalmente oscura, negra. Dividimos el espacio en dos áreas. Una que era la habitación negra y la otra la habitación blanca. En la habitación negra la parte más experiencial, donde estaba esta instalación y donde la gente entraba y no entendía, era un poco mágico porque realmente no se entendía cómo estaba hecho. De hecho, la gente metía la mano por debajo para ver lo que había. Se creían que era una proyección. Y esto también es lo que buscamos mucho, generar experiencias que son familiares, que sabes un poco detrás del cerebro, sabes dónde vienen o te recuerdan algo, pero también son muy mágicas y no sabes realmente cómo están construidas. Y bueno, esa magia pues lo hace un poco especial, ¿no? En realidad es como, muy relacionado con el juego. Esto era la parte de fuera donde había una representación del agua que te invitaba a entrar dentro del stand. Y luego la parte de la habitación blanca donde nos hacíamos una pregunta y servía como forma de interacción entre la gente de Roca y la gente que venía al stand. Porque claro, evidentemente, tú entras ahí, ves eso muy chulo, muy bonito, pero ¿esto qué es? Nadie entendía, salían... Iban por aquí, salían aquí y entonces un poco ya se introducía lo que era Roca y de lo que iba todo esto. Fue uno de los stands en ese año de 100% diseño más recordados por arquitectos y diseñadores, o sea que sí que cumplió su función. O sea, habían vídeos en YouTube de miles de visitas, etcétera. Luego se mostró en otras ferias y bueno, esto es os voy a contar cómo lo presentamos muy brevemente, pero esto es como lo presentamos al cliente, que esto es 3D, esto es hecho en ordenador. Y bueno, la verdad es que estamos muy orgullosos es que de lo que pretendíamos hacer a lo que se hizo fue bastante cercano, no exactamente, pero bueno, bastante iban por ahí los tiros. Cuando haces proyectos así son muy arriesgados porque son cosas que nadie ha hecho antes, no son cosas que nadie tenga una experiencia clara exactamente de cómo hacerlo, entonces nadie sabe realmente decirte con certeza si vamos a poder hacerlo o no. Y bueno, es interesante cuando puedes trabajar con clientes que asumen ese riesgo y que se pueden... al final confían en ti y en poder realizarlo. Había un plan B, que a mí no me gustaba nada. Y hubo un momento en el proyecto que casi se lanza el plan B. Pero como yo soy muy cabezón, le dije al cliente, tú no te preocupes, Kiara, que esto va a salir, que lo tenemos controlado. Y confío en mí y en nosotros y al final lo llevamos a cabo. Pero sí, hubo un momento que no estaba claro que podíamos conseguir ese efecto. Pero bueno, al final sí que salió todo. Estas son las imágenes de 3D. Y el último proyecto se llama Boreal, que es uno de todos estos proyectos difíciles, pero igual que el otro era un presupuesto un poco más ambicioso, esto era un presupuesto muy justito
Y entonces es cuando te tienes que calentarte la cabeza para cómo hacer algo con un presupuesto económico, pero que funcionase, ¿no? Que fuese espectacular. Era para un festival de música que se llama FIS. Bueno, es una banda en Estados Unidos que hace un festival de música donde solo tocan ellos, pero que tienen muchos fans. Y son, es verdad, solo tocan ellos, pero van 50.000 personas al festival. Son unos frikis todos. Y les mola mucho todo el tema de iluminación y hacer cosas relacionadas con la banda. Y entonces lo vieron, bueno, se lo presentamos a través de otra empresa, etcétera, y lo querían hacer. Y ahí fuimos. La instalación son... Bueno, ahora lo vais a ver. Os dejo con el vídeo para que sepáis de qué va la historia. El proyecto era en California, cerca de Los Ángeles, en Indio, Palm Springs. Y el primer reto del proyecto es queríamos hacer algo para el festival que fuese muy grande, porque si haces algo para 50.000 personas, necesitas hacer algo que realmente fuese visible. Entonces, lo primero que piensas es el aire. El aire es gratis, puedes hacer volúmenes muy grandes y puedes conseguir ese efecto. Entonces hicimos la idea, hicimos un Zeppelin interno que estaba hecho, estuviese hecho a medida para nosotros, que estaba lleno de helio, y luego alrededor de ese Zeppelin habían 500 globos con 1000 LEDs cogidos para crear ese efecto de luces. Todos los globos están conectados a un ordenador que, incluso con un iPad podemos jugar con todos los efectos, podemos hacer cualquier efecto de luces. De hecho, en realidad es como una pantalla plana pero volumétrica. Volaba a 10 metros de altura y la gente flipó. No sé si era porque
por las drogas, o por la bebida, o por el bicho. Y con esto os dejo. Muchas gracias. Sí, si queréis preguntar algo, hay 10 minutos, creo. ¿Se pincha algún globo? Sí, si quieres. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Se pinchó algún globo? Correcto, sí que se pinchó. No, se pincharon muchos, sí se pinchó. Algunos sí no, porque lo que pasa es que utilizamos unos globos que se hinchan a 1 metro de diámetro y lo que hacemos es hincharlos a menos para poder conseguir que sea más gordo. De todas formas, no es lo más estable, pero si es algo que dura 2 días, pues sí que puede funcionar. Hola Héctor, por aquí. Quería preguntar que has dicho que con el diseño de las lámparas esta de las piscinas, pues creasteis como una especie de tipología, ¿no? En realidad, entonces me ha asombrado que solo haríais un solo modelo. Y eso, quería preguntar que por qué no explotasteis, ¿no?, ese filón, ¿no?, de crear una nueva tipología. Hola, sí. Pues la verdad es que sí que durante el proceso se te empiezan a ocurrir como esferas y otras formas. Lo que pasa es que piensas, no sé, como que la forma más interesante es la que habíamos parido. Entonces como que no era no me parecía tan interesante. Y no sé, supongo que igual a nivel de concepto, a nivel de idea, pues igual puede ser correcto, pero a nivel comercial no fue muy correcto, porque deberíamos haber hecho más a seguir la colección. Pero bueno, también el cliente Metalre tampoco está tampoco interesado en llevarlo más y ahí se quedó un poco el proyecto. Héctor, ¿los concursos a los que os presentáis, como el del autobús, son concursos restringidos y remunerados? No, el del autobús no. Hay otros que sí, el de Viena sí. El de Viena sí que... ¿Se presenta un concurso que no está remunerado? Pues sí, parece que sí. Teóricamente sí. Yo no sé si luego habría sobres. Pero sí, no, estaba abierto. Había una parte para profesionales y otra para amateur y para niños incluso. Nosotros nos presentamos a profesionales, pero no te pagaban nada. Normalmente, o sea, no nos presentamos a concursos, es muy raro hoy. Lo que pasa es que sí, a veces, acá en estos, que son muy interesantes, que lo ves chulo y haces la inversión. Pero luego hay otros como lo de Viena, como el Souvenir de Viena, que sí que era por invitación. Eligieron 6 estudios en Europa y sí que eran remunerados, súper bien organizado, muy bien pagado y la verdad es que un placer haber participado. ¿En diseño de producto sucede igual? Yo es que creo que en diseño de producto el día a día es un concurso. O sea, bueno, la vida es un concurso, pero... La vida es un concurso. No, pero es verdad. O sea, en diseño de producto no... puedes hablar con más diseñadores, pero normalmente como eres remunerado es por royalties. Entonces, eso quiere decir que hasta que no se empieza a vender, ese producto no vas a sacar nada de ello. Entonces, no hay ninguna seguridad. Tú presentas ideas, como tú ya sabrás, presentas ideas al cliente. Igual tienes una relación más o menos próxima con el cliente, que te da una seguridad, una certeza de que están realmente interesados en hacer algo, pero igual que te lo encargan a ti, te lo encargan a 10 más diseñadores. Entonces, tienes que luchar mucho. En realidad es un concurso. No es un concurso oficial, pero es un concurso. O sea que yo creo que en la vida... Está claro que lo mejor sería que estuviesen remuneradas desde el día 1, etcétera, pero en la vida hay que luchar mucho y aquí estamos para luchar. Y yo creo que si al final lo que haces es interesante
y lo haces con la gente adecuada, evidentemente, no con la gente que no sea adecuada, yo creo que al final te saldrán las cuentas. Yo creo que, bueno, sobre todo vosotros que estáis estudiando, que vais a empezar a estudiar, lo que hay que hacer es generar proyectos interesantes que luego te van a traer, que luego te van a traer beneficios, o sea, que ya llegarán. Luego, cuando ya tienes un estudio como tienes tú, como tenemos nosotros, que ya tienes gastos, etcétera, y tienes años de experiencia, pues tienes que saber un poco hacia dónde apuntas para saber que estás apuntando al lado al correcto, pero no hay ninguna seguridad. O sea, esto desde diseñador no es como ser un funcionario o tener un sueldo fijo. O sea, tienes que luchar día a día, como ya todo el mundo sabe. ¿Más preguntas? Bueno, pues nada, gracias.